Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre películas de terror que están basadas en hechos reales. De hecho, vamos a ver cada una de estas historias en las cuales se inspiraron las películas. ¿Qué les parece si comenzamos con la película del 2006 llamada El despertar del diablo? Y la trama es la siguiente: un viaje familiar por la carretera se vuelve aterrador cuando los viajeros se extravían en una zona atómica establecida por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, los desafortunados viajeros descubren a su pesar que el lugar no está deshabitado. Una horda de seres mutantes acecha el área en busca de carne fresca. Esa es la trama de la película, y la historia en la cual se basaron para elaborar esta película es la historia real sobre Swanee Bean, también conocido como el caníbal de las colinas. Es considerado el caníbal más famoso de la antigüedad, y si bien el hecho de que fuese un psicópata antropófago no es algo reseñable, ha habido miles a lo largo de la historia. Swanee guarda la historia de degeneración más propia del cine y de la realidad. Wes Craven se inspiró en él para crear Las colinas tienen ojos, aunque también se ha encontrado mucha influencia en las películas de Rob Zombie, especialmente La casa de los mil cadáveres y Los renegados del diablo, ambas relacionadas con el asesinato, el incesto, el salvajismo y la perversión. Swanee nació en Escocia en el siglo XVI, en el condado de East Lothian, al este de Edimburgo. Si bien su infancia y su juventud no fue demasiado normal para la época, pronto conoció a Agnes Douglas, la cual se convirtió en su compañera sentimental. Ambos huyeron cuando Agnes fue acusada de brujería y se instalaron en una cueva de Ballantrae, en una zona costera que lindaba con el camino. La cueva tenía casi 2 kilómetros de galerías y allí comenzaron una vida en común. Al principio subsistían gracias a las pertenencias que le robaban a los viajeros, previo asesinato de los mismos. Sin embargo, la degeneración no había hecho más que comenzar. Enseguida comenzaron a procrear a un ritmo alarmante. En una cueva no hay mucho que hacer, y claro, su estilo necesitaba subsistir, por lo cual comenzaron a asaltar a muchos más viajeros, y en algunos casos la necesidad los obligó a comerse a sus propios hijos y a alimentar a los demás con los restos. Sin embargo, cuando los primeros hijos comenzaron a hacerse mayores, el número de viajeros desaparecidos aumentaba, pero lo que en realidad sucedía es que ningún miembro de la caravana lograba sobrevivir a los enfurecidos ataques de la familia Bean. Los cadáveres eran trasladados a la cueva, donde toda la familia saciaba su apetito. Llegaron a aficionarse a la carne humana hasta tal punto en que se convirtió en su único alimento. Muchos lugareños fueron ajusticiados, acusados de las desapariciones de los que osaban adentrarse en el sendero, pero ninguno reconocía la culpabilidad, por lo que se detuvieron los ajusticiamientos, y a pesar del miedo de la gente, no existía otra ruta por la que podían transportar mercancías o moverse de pueblo en pueblo, por lo que los hechos seguían ocurriendo. Unos años después, la familia llegó al nivel de salvajismo pocas veces visto. Su prole se extendió hasta los 48 miembros conocidos, ya que muchos pudieron morir por enfermedades o sirvieron de merienda. El incesto era una práctica habitual: madre con hijos, nieta con padre, entre hermanos, etc. Todo esto consiguió que muchos naciesen con malformaciones y taras psicológicas, lo que acentuaban su ya de por sí asilvestrada existencia. Las desapariciones de soldados del ejército del rey hizo que cundiese aún más la alarma, porque por más que se enviaban patrullas con el fin de encontrar a los asesinos, la especial ubicación de la cueva hacía que el agua penetrase más de 200 metros en la morada, cuando la marea estaba alta, haciéndola impenetrable para los hombres armados. Leyendas acerca de lobos, vampiros, demonios se extendieron por el país. A los niños se les asustaba con cuentos acerca de aquella zona rocosa. Los restos que dejaban o que arrojaban al mar hacían que el descubrimiento de los mismos extendiese el miedo por la región, lo cual comenzó a quedarse despoblada. Un día una caravana de 30 personas escuchó gritos a unos metros más adelante. Al aproximarse descubrieron una salvaje estampa. Un hombre trataba de defenderse con sus armas mientras su mujer e hijos eran destripadas, despedazadas, y su sangre era bebida por varios miembros de la familia Bean mientras aún seguían con vida. Al divisar a los viajeros y su gran número, los salvajes huyeron entre las colinas. Este hecho sirvió para descubrir que no eran lobos los causantes de las masacres, sino humanos en estado de salvajismo y que vivían cerca. Uno de los presentes hizo que el relato llegase a oídos del rey Jaime I.
el cual envió 400 hombres armados acompañados de perros de caza a la zona. El olor a carne podrida que salía de la cueva facilitó la tarea. Tras cientos de metros de zigzag llegaron al hogar de los Bean y descubrieron una grotesca visión. Aparte del matrimonio Bean y sus 8 hijos, 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas, todos frutos del incesto, encontraron miles de miembros humanos esparcidos por la cueva, ristas de brazos en salazón, cadáveres por el suelo, piernas por doquier, dedos, etc. Además de una fortuna en joyas, ropajes y diferentes enseres sustraídos de los viajeros. Toda la familia fue detenida y trasladada a Glasgow, donde los hombres fueron desmembrados en público para que se desangrasen lentamente en presencia de las mujeres de su estirpe, las cuales posteriormente fueron quemadas vivas mientras preferían blasfemias y maldiciones sin mostrar la más mínima prueba de arrepentimiento. La pesadilla había acabado. Sin embargo, existe una leyenda en Giovanni, un pueblo cercano, que había una mujer, hija mayor de Sweeney, que abandonó la cueva para instalarse allí, integrándose en la sociedad, pero alguien descubrió su ascendencia y fue ahorcada en un árbol que ella misma había plantado. Se dice que desde entonces, quien se para bajo el árbol puede escuchar el sonido del cuerpo de la hija de Sweeney balanzándose, conocido popularmente como el árbol peludo. No se sabe nada acerca de su ubicación, pero se está investigando en áreas para atraer turistas. Lo cierto es que en la costa de Ballantrae existe una gruta que los lugareños llaman la cueva de Sweeney Bean, en la que hace muchos años nadie se atreve a entrar. Sweeney Bean sirvió también de inspiración para la creación de un personaje de los cómics de Batman llamado Sully Bean, un criminal caníbal cuya compulsión es devorar carne humana. Otra película que tiene base en hechos reales es El demonio del Conjuro 2, ya que aparece el demonio Balak. Aunque la mayoría de nosotros sabemos que Balak no existió en la verdadera historia del caso Enfield, no significa que el demonio no sea real. Balak existe y no está vestido de monja. Balak es el gran presidente del infierno, tiene 30 legiones de demonios bajo su mando. Su apariencia es de un inocente niño con alas de ángel, quien cabalga en un dragón de 2 cabezas. Él te da respuestas certeras sobre tesoros escondidos, te dice dónde puedes encontrar las serpientes y las obliga a obedecerte. No es egoísta con sus poderes, por lo que puede compartirte de su fuerza en abundancia si así lo desea. Muchos brujos y buscadores de fortuna son quienes lo invocan. Aunque suena tentador, lamentablemente el precio que tendrás que pagar podría corromper tu alma. Balak busca profanar espíritus genuinos de la iglesia como monjas y monaguillos. He de aquí la inspiración para la película de La Monja. Otra película que ya es un clásico en el séptimo arte es Chucky, y vamos a hablar sobre Robert, el muñeco poseído que inspiró la historia de Chucky. A principios del siglo XX, en Florida, Robert Eugene Otto recibió un muñeco hecho a mano de una esclava, quien practicaba la brujería. Este no era solo un juguete, sino que era un muñeco con vida propia, a quien Robert decidió llamarle igual que él. Con la llegada de Robert empezaron a suceder fenómenos paranormales en la casa. Las cosas volaban y se estrellaban contra la pared. Robert Eugene decía que era el muñeco, quien era su mejor amigo. Cuando Eugene creció, se convirtió en un reconocido pintor. Siempre pintaba cuadros a solas con Robert. Eugene siempre atribuyó su talento a Robert. Cuando Eugene se casó, Robert fue mandado al ático por poco tiempo, ya que Eugene abogó para que fuera movido a la habitación de huéspedes, donde las personas aseguraban que Robert siempre se asomaba a las ventanas para observar a niños cuando se marchaban a la escuela. Muchos de los trabajadores renunciaron, pues no soportaban escuchar su risa siniestra del niño. Después de que Eugene murió, Robert pasó a las manos de los nuevos propietarios de la casa, quienes tenían una hija de 10 años, quien aseguraba que Robert trató de matarla y atrancó la puerta para que sus padres no pudieran ayudarla. Robert vive en el Museo de Key West. Todos los que quieran una foto con él tienen que pedirle permiso, porque si no, las consecuencias podrían ser muy graves. John Wayne Gacy, tras haber tenido una infancia difícil en la cual su alcohólico padre lo golpeaba constantemente y había sido abusado por un amigo de la familia, John se convirtió en lo que parecía ser un ciudadano ejemplar. Tenía un puesto directivo, estaba casado, le encantaba participar en obras sociales y además era el payaso Pogo, personaje muy reconocido en Illinois,
quien asistía a desfiles y fiestas infantiles. Lo que las personas no sabían es que tras esa amable sonrisa no había bondad, sino una perversión y maldad extraordinaria. Entre 1972 y 1978, Gwen Gacy abusó sexualmente y mató a 33 atractivos jóvenes cuyas edades eran entre los 14 y 21 años. Generalmente, Pogo amarraba a sus víctimas, los torturaba, los sodomizaba y finalmente los estrangulaba hasta matarlos. 29 de las víctimas fueron enterrados en su propia casa y otros 4 lanzadas a un río. En 1994, Pogo fue condenado a muerte, aplicándole una inyección letal. John murió sin mostrar ningún arrepentimiento y sus últimas palabras fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el culo, nunca sabrán dónde están los otros. La tragedia y abominación no fue su único legado. Sus pinturas al óleo de payasos son actualmente reconocidas en todo el mundo. Hay muchos payasos tenebrosos creados por la industria del entretenimiento que han sido inspirados por Pogo. El sanguinario asesino que inspiró Psicosis, La Matanza de Texas y El Silencio de los Inocentes. Hay una inscripción en algunas películas que tiene el poder de alterar el ánimo de los espectadores, ya se coloque antes o después del largometraje. Dicho, basado en hechos reales, es capaz de hacer que cualquiera se estremezca al conocer la historia terrorífica de un protagonista por algún sanguinario asesino. Muchos de los clásicos del terror y el suspenso están salpimentados con este componente real que hará temblar a cualquiera. En los años 60, Alfred Hitchcock dio a luz su Psicosis, ese film negro con una musiquita inquietante que aún resuena en la cabeza de muchos cuando vamos a la ducha. Década y media más tarde, muchos espectadores quedaron horrorizados al ver la violencia y el canibalismo de La Matanza en Texas. Y en los 90, los espectadores volvieron a ver algo que los enfrentaba al miedo con Hannibal Lecter y El Silencio de los Inocentes. Todos aquellos que tratan de relajarse pensando que la sangre de estas películas es en realidad ketchup y que todo lo que pasa en escena le sucede a un grupo de actores maquilladísimos, tienen que saber algo. Estas 3 películas existe un componente real y es que están inspiradas en el mismo personaje, Ed Gein. El asesino que inspiró estos clásicos del cine de terror nació en Plainfield, un pueblecito de Wisconsin, Estados Unidos, al principios del siglo XX. Ed Gein, Eddie para los amigos, tuvo una infancia complicada. Recibió una educación sumamente católica caracterizada por la represión. No tenía amigos en el colegio y su padre era un hombre débil y alcohólico que no se ocupaba precisamente de cumplir con esta función paternal. En la adolescencia y tras la muerte de su padre, Ed trabajó en una granja de la familia junto a su hermano Henry, y ya en estos momentos empezaba a ocurrir sucesos extraños. Después de un incendio que se originó cerca de la finca, el cuerpo de Henry descansaba sin vida en los límites del terreno. Fue una completa casualidad, claro está, que Eddie fuera quien encontrara el cuerpo de su hermano y diera aviso a la policía, pura casualidad. También era casualidad que, a pesar de que la autopsia señalara que la causa de muerte fue asfixia, lo que podría haber sido provocada por el humo del fuego, Henry presentaba unos extraños golpes en la cabeza. Nótese la ironía, había nacido un asesino en serie. No obstante, en aquel momento nadie sospechó de Gein, que por aquel entonces era un trabajador muy amable. La muerte de su madre fue el punto de inflexión en la locura de Eddie. Había perdido a su único amor y se sentía solo en el mundo. A partir de ese momento, se encerró en su granja y clausuró las habitaciones más utilizadas por su querida madre. No quería que el tiempo alterase sus recuerdos y terminara por borrarlos. No obstante, esa fue la menos extraña de sus obsesiones. Tras la pérdida de su madre, Gein también conservó el cadáver en una urna. Por lo demás, era un chico bastante normal. Disfrutaba de su tiempo libre leyendo revistas de culto a la muerte y paseaba de noche por los cementerios del pueblo. Incluso solía vestirse por la casa con la ropa de su madre, lo típico. Poco a poco, los paisanos de Gein comenzaron a desaparecer. Primero fue una niña de 8 años que estuvo en paradero desconocido durante un buen tiempo. El caso no se esclareció hasta que el propio Eddie reveló que era el culpable. Después le siguieron otras 15 jóvenes y así hasta que
que lamentablemente el pueblo fue perdiendo a sus vecinos. Si bien Eddie solo reconoció 2 de los crímenes, la policía le atribuye más de una decena de asesinatos. Además, Gain tenía la extraña manía de coleccionar los cadáveres de sus víctimas y de profanar tumbas del cementerio. Después de encontrar el cuerpo de Wonder, una vecina que apareció decapitada en una granja, la policía se puso manos a la obra para averiguar qué se escondía en el lugar. Los agentes quedaron sorprendidos cuando empezaron a sacar restos de cuerpos humanos. A modo de decoración, Gain tenía cráneos repartidos por las estancias de su casa y además utilizaba piel humana para hacerse sillas, lámparas, fundas para sus cuchillos e incluso ropa. ¡Qué elegancia la de Francia! También había máscaras con piel y pelo colgadas en la pared y el corazón de la propia Wonder dentro de una bolsa de plástico. Cuando por fin fue detenido y trasladado al manicomio, el escritor Robert Bloch vivía a escasos metros de la casa de Gain en Penfield. En ese momento se encontraba escribiendo una novela sobre un hombre obsesionado por su madre, y el caso de Ed Gain llamó poderosamente su atención. Eran varias las similitudes de su historia ficticia con la de Gain. Años más tarde, un señor llamado Alfred Hitchcock se interesó por la obra y en 1960 se estrenó Psicosis, una película que marcó un antes y después en la forma de entender el cine. En este film mundialmente conocido, Marion Crane es asesinada en la ducha por Norman Bates, un personaje aparentemente normal que resulta tener 2 personalidades, la suya y la de su madre. ¿A quién recuerda esta historia? Los brutales asesinatos de Endgame también sirvieron para inspirar La Matanza de Texas, dirigida por Tobe Hooper. Cuando los espectadores leyeron el título basada en hechos reales, no hicieron más que reír. ¿Cómo iba una familia de caníbales a secuestrar y torturar un par de hermanos sin que hubiera noticia de ellos? Demasiado fantasioso, incluso para Hooper. Pues bien, aunque el truculento argumento no está directamente relacionado con Gain, algunos detalles de la película sí que plasman a la perfección la vida de este asesino en serie. Restos humanos como parte de decoración, posible canibalismo y máscaras de piel son algunos de ellos. En el caso del Silencio de los Inocentes, Buffalo Bill, el criminal al que debe ayudar a capturar, Lecter es un collage de varios asesinos en serie, entre los que se encuentra, por supuesto, Ed. Un traje de mujer hecho a base de piel, el cambio de sexo, los asesinatos. Una mezcla terrorífica que ha hecho historia también en el cine. Finalmente, Ed pasó el resto de su vida encerrado en un hospital psiquiátrico, donde mantuvo durante años un comportamiento ejemplar. Su caso, a pesar de ser repugnante, ha gozado de sonoridad en el mundo científico por combinar gustos tan dispares como la necrofilia o el fetichismo. Mientras tanto, el pueblo de Penfield se convirtió en la meca de todos los reporteros de la prensa sensacionalista. Incluso su granja se puso a la venta y miles de curiosos llegaron a pagar por echarle un vistazo a la casa, que se convirtió en una atracción turística. Al fin y al cabo, la realidad supera, y con creces, la ficción. Esta es la primera parte de las películas inspiradas en casos reales. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte.